Muchos conocerán a Funamuse, o mejor conocida como Dipsea Prisoner. Es una desarrolladora indie de juegos RPG indie conocidos. Entre esos están Domojeko Castle, su más famoso, Wadanohara y el Gran Mar Azul de Grey Garden. No obstante, su trabajo no se relega únicamente a la creación de videojuegos. Esta también es escritora de mangas y artista de medio tiempo. Sin embargo, no hablaremos de ella el día de hoy. El caso que nos compete es en relación al fandom en torno a su trabajo, cuyos dominios se extienden por toda la red, desde Reddit, el ya extinto Tumblr, Twitter y, como no podía faltar, TikTok. El fandom de Funamuse, conocido de forma más simplista como el fandom de Okegon, es un lugar casi de nicho en internet. La artista detrás de sus personajes, mangas, videojuegos y demás ha consolidado una comunidad la cual se ha hecho valer por sí misma para crear fanarts, fangames pequeños, eventos de interacción para artistas donde toman un mes entero para hacer dibujos con temáticas de los personajes conocidos como Mogeko March, que se realiza en marzo, mes de nacimiento de Funamuse, y por supuesto, fanfics y universos alternativos donde cambian elementos del canon que permitan tener la posibilidad de explorar historias, eventos y sucesos, o bien, universos donde las tramas cambien drásticamente. Esto se hace principalmente por diversión, claro que sí. Pero muchas de estas historias se crean dado al inconformismo que el fandom de Funamuse ha tenido con la autora y su dificultad de poder hacer nuevos juegos. También por decisiones creativas que no han sido del agrado de muchos fans, o bien, no terminan de hacer sentir satisfechos a estos. Independientemente de cuál sea el objetivo, los headcanons y universos alternativos son creaciones hechas por la comunidad de algún fandom, que busca proponer ideas frescas nacidas principalmente de la admiración que tienen con alguna obra, producto, videojuego, libro, álbum de música, colección de relatos, etc. Es entendible que las personas dentro del mismo fandom no estén de acuerdo con las ideas que muchos proponen. Esto puede deberse a muchos factores. Quizá la ejecución de la idea, los conceptos que esa idea traigan, lo que dicha idea implica, cómo esa idea puede trascender y expandirse hasta crear una idea errónea de lo que es canónico, o incluso, lo que esa idea significa para toda la comunidad. El fandom de Okegon no es ajeno a esto. En un fandom que está varias veces en desacuerdo en el canon, o bien, encuentran ideas interesantes a las cuales poder expandir y darles su propia visión, es normal que disten de la autora principal y vayan por su propio lado. O incluso, por la fascinación que causa su trabajo, pueda esto en la creación de personajes originales que siguen la esencia del trabajo original, quizá por su diseño, personalidad, rasgos o habilidades. Nalie de Lacy, Satanic's Wife, loyal pianista o simplemente Nalie, es una artista del fandom la cual es muy famosa por crear un universo alternativo donde Satanic, uno de los personajes más famosos de Okegon, al cual shippea con su personaje propio, el cual es Dulcia. Y digo esto, porque he visto a muchos de sus detractores que incorrectamente la acusan de ser stone self-seeping, cuando realmente su personaje dista demasiado de su persona real. Un dato que ha aclarado en más de una ocasión y ha dicho que le molesta que piensen que Dulcia y ella son la misma persona, cuando no es el caso. En el fandom tiene muchos seguidores, teniendo mutuals que han hecho dibujos de su versión de Satanic emparejado con Dulcia, y sus distintas variantes. A su vez es un referente en la comunidad, al ser una de las creadoras de contenido de personaje original enamorado de personaje canon, de habla hispana, aunque su relevancia ha trascendido también en el fandom inglés. Pero no conversaremos su obra y arte, sino sobre un caso de acoso donde ella ha sido la víctima principal, y que, sin embargo, no es la primera, ni la última. Involucrando a otros artistas que han sido el target de la misma usuaria. No tiene ningún objetivo real en hostigar a estas personas, que su único pecado es querer divertirse sanamente sin herir a otros, pero el motivo según detrás de esta usuaria, es que, y entre muchísimas comillas que no creo que ni el universo tenga espacio al albergarlas, arruinan el canon.
Esta usuaria de TikTok de origen ruso ha estado hostigando a muchos de los creadores de contenido de OC por Canon. Esta parece saber dibujar y gusta del contenido de Funabusea, al igual que su fandom. No obstante, uno de sus pasatiempos favoritos es dedicar videos y dibujos grotescos y horrorosos a las personas a las que tiene en la mira, para hacerlos sentir mal, se sientan menos o pasen un mal rato. Su acoso es tal que va no solamente de insultar. Es también de motivar a otros a entrar al perfil seleccionado, que dejen sus ofensas y comentarios hirientes para así actuar como un grupo. También ha hecho una campaña de desinformación para hacer creer que su acoso no es odio, sino rating ofensivo que solo busca provocar. Aunque, a decir verdad, por más rebuscado que parezca, no convence a nadie por la naturaleza de su odio selectivo con aquellos artistas y escritores con las temáticas de personaje, manteniendo una relación con otro el cual no es canónico, sino original del autor. Esta persona habla de una forma muy irracional, ofendiendo e insultando con vehemencia a las personas a las que ataca, de una forma frenética, lo que puede dar signos de que estamos en presencia de una persona con problemas mentales severos relacionados al control de la ira, o bien, una persona con un entorno familiar o social tóxico que la asfixia y para desahogarse, decide ventilar ese dolor a las personas que nunca han hecho nada en su contra. O solo busca atención o solo joder xdddddd. Y digo esto porque, literalmente, ella misma se crea enemigos imaginarios e igual va perdiendo. Muchos de ustedes quizás estarán diciendo, esto no es para tanto, es solo un caso más de una hater hostigando a una serie de personas cualquiera, se le olvidará y pasará al olvido. Pues permítanme decirles, que están muy equivocados. a las horas de la madrugada del día 29 de junio de 2025, Nalie sería acosada por la usuaria, la cual dibujaría una ilustración gore de uno de sus personajes, sufriendo de abuso por Satanik. La misma rusa hasta la etiquetaría para ver la publicación. No obstante, sus planes fueron frustrados porque incluso de antes que pudiese ver el dibujo, la publicación fue bajada por algún moderador de TikTok. Por fin la administración hace su trabajo. Por presentar contenido haciendo apología al maltrato, a la sangre y a las prácticas sadomasoquistas bondage. Hago un paréntesis aquí. Quiero recordarles que Satanik en el canon, no es un personaje que abuse de las mujeres. Es más, hasta las tiende a respetar, amar y ser un poco juguetón y muy coqueto con ellas, ya que les encanta, dado a lo fuckboy bien vergas que es. Y a pesar de eso, este es muy respetuoso y caballeroso con ellas, tremendo ganador. Se sabe que sus tendencias abusivas las traslada al personaje de Iblis, pero jamás a un personaje femenino. Estas actitudes y gustos se han hecho ya una identidad del personaje, llegando incluso a ser odiado por estas cualidades en su personalidad. De todas maneras, que sea cortés y educado con las mujeres, es un rasgo que incluso Nalie ha decidido respetar de Satanik y ser una piedra angular en la relación que escribió con su personaje original Dulcea, dado a que este la ama con suma pasión y jamás la maltrataría, de ninguna forma. Con esto hay dicho, este dibujo es entonces una carta de odio, una sentencia clara de enemistad. Un mensaje que dice explícitamente te odio y odio lo que haces con este personaje canónico. Además de ser gratuito, el gesto del dibujo es obsceno, macabro, grotesco, horroroso, de mal gusto y ruin. ¿Quién en su sano juicio sería capaz de dibujar algo que solo muestra una escena de abuso y maltrato en un universo alternativo donde esto ni siquiera es la norma y la autora está fuertemente en contra de ello? Evidentemente, nadie es sano del coco. Pero si un fracasado que tiene fetiches bien macizos con el maltrato, además de alguien que tiene nula empatía por las demás personas y sus gustos. El acoso no terminaría allí. Este seguiría en una indirecta que esta usuaria haría en relación al personaje de Nalie, el cual al igual que el edit bien cagado, es de pelo rosa. Este post tendría muchas reacciones, tanto de seguidores de Nalie como de personas que son seguidores de GTubes. Para mala suerte, esta publicación conseguiría tener muchos likes y vistas en TikTok.
No obstante, a modo de contramedida, Nalie y su novio Snow harían posts en Twitter donde expondrían a la acosadora, mostrando sus actitudes nefastas. Esto al punto de que su cuenta fue eliminada, o bien, esta misma la eliminó. De ser así, técnicamente aplicó la de la huida Chad XDDDDD. Sí, así de patética es. Esto haría que no se supiera del tema, ni de la usuaria o sus acólitos, por los últimos días de junio y todo el mes de julio, así como las primeras semanas de agosto. Pero, y sin embargo, esta volvería a acosar a Nalie, haciendo un video donde se tomó la molestia de tomar dibujos en la página de la wiki, que esta misma creó con su novio, para recopilar la info de su universo alternativo y demás proyectos, para hacer un festival del ridículo en donde intenta satirizarlos al punto de hacer una parodia inverosímil. Si ella hizo esto, digamos, tomando las imágenes en una hora, mientras que en la otra se ponía a editar, se puede decir que perdió 2 horas de su vida. Peor que eso, se puede sospechar que ha gastado más tiempo en dedicación a una artista que solo existía, únicamente para perjudicarla y manchar su imagen. En serio, gente, no hagan estas cosas y toquen pasto. A causa de esto, Nalie reaccionaría y dedicaría solo unas cuantas palabras a GTTubes, mostrando que le daba risa lo ridículo y surreal que le parecía la situación. Ahora, esta no se enteró del video sino hasta que una ex mutual suya, y digo ex porque ya no lo son tras algo que sabrán más adelante, le tiró pin para avisarle de que publicaron el susodicho video, para ridiculizarla. Sin embargo, Nalie se lo tomó a bien y a modo de broma, burlándose de la situación en Twitter con sus amigos, hasta subiendo la captura del video en cuestión. Esto marcaría, nuevamente, otra ola de acoso desmedido por la usuaria. Los haters llegarían a mandarle memes e imágenes dando a entender que se sienten disgustados con sus dibujos, headcanons o sus creaciones. Esta solo se burlaría de ello y trataría de seguir adelante. Incluso, una de sus ex mutuals se llegaría a insultar con GTTubes, demostrando que ésta se agarraría a ofensas con la ex mutual de Nalie. Tiempo después Nalie se enteraría que su mutual estaba hablándose con GTTubes, lo que terminó en que la eliminara de sus amigos y bloqueara. Snow, y pareja de Nalie, trató de hablar con un amigo de ella, y parece ser que no le quería contar la razón por la que empezó a hablarse con GTTubes. Sin embargo, parece que fue justo cuando comenzaron a insultarse. Mi teoría es que ella la tuvo coaccionada o amenazada con algo para que dejara de apoyar a Nalie. Esto lo digo por mis sospechas de que ella quería evitar el tema a toda costa y se veía de mal humor, asustada y nerviosa. Fuera de eso, no se sabe más qué pasó con esta chica por no querer hablar al respecto. Parecía que todo estaba relativamente bajo control, pero eventualmente la situación comenzaría a hartar un poco a Nalie. Su novio Snow haría un post calao tanto en TikTok como en Twitter, tras observar que esto la estaba irritando y por supuesto, a él también. El post fue creado y tendría solo un mínimo de aceptación y comentarios. No obstante, la publicación de él tanto en TikTok como en Twitter daría paso a que unos artistas dieran testimonio de ser anteriores víctimas de esta asquerosa persona. Nalie no ha sido la única artista perjudicada por esta persona nefasta. También lo ha sido su amiga Kai. Esta recibió un dibujo horroroso de su personaje siendo abusada por el personaje de Fumus, con tintes gores muy morbosos. Como muchos seguro sabrán, Fumus es un personaje que, por supuesto, en el canon haría esto, pues a diferencia de su hermano Satanic, sí es un misógino y abusivo que maltrataría en todos los sentidos posibles a cualquier persona a la cual pueda ejercerle poder. No obstante, volvemos al mismo punto. ¿Por qué la intolerancia a aquellos que cambian el canon? Quiero decir, ¿qué ha hecho el canon por estas personas realmente? Y de ser así, ¿en qué carajos les afecta a ustedes? No es como que ellos al hacer su propia perspectiva, será la que quedará establecida para siempre dentro del canon de la autora. Por algo se llama universo alternativo. No es canon, los mismos artistas de estas temáticas no buscan borrar el canon de la noche a la mañana con sus decisiones creativas. Solo desean agarrar algo y cambiar la receta para sus gustos.
Receta que no afecta a nadie más que solo a ustedes, bola de fracasados, que se arden solo por 2 píxeles besándose XDDD, como si fuese lo peor del mundo, pero bueno, me estoy desviando. La siguiente persona en ser acosada sería Lebouri, una artista del fandom en TikTok. De todas formas, no mencionaría mucho sobre su hostigamiento. Eso sí, dejaría en claro que este no se comparaba en nada al que sufría Nalie, pero GTTubes sí tomó un dibujo para mostrarlo como ejemplo de su odio por el Yumecipiose por canon. Luego, otra sería Blood Moon, que, curiosamente, también es mutual de Nalie. Esto me hizo pensar que el problema era directamente con ella y gente que ella conoce. Sin embargo, Lebouri tiene bloqueada a Nalie, por alguna razón. Esto implica que no son amigas, siendo este acoso únicamente con los artistas de este tipo de temáticas. Estas personas no han hablado ampliamente de esto, pero han dado a entender que, en efecto, es la misma tipeja sucia y desquiciada. Charmy parecía seguir a Nalie por un tiempo hasta que empezó a hacer dibujos y vídeos que intentan dar gracia, haciendo burla de su personaje Dulcea y, como no, de su romance con Satanic. Su vídeo tendría opiniones divididas, donde lo verían como algo gracioso y otros, siendo más los amigos y seguidores de Nalie, como innecesario y lamentable. La misma y su propia pareja enunciarían su opinión del tema sin quedarse callados. Tiempo después, 2 amigas de Nalie, Pinky and Me, harían vídeos sobre el tema del acoso selectivo a esta y a cualquier dibujante que tenga su personaje propio en relación. Sin embargo, aquí llegaría un sabotaje que hizo que estas borraran el vídeo y de paso, Snowy borrara entre comillas también el suyo. Tal parece que hubo una campaña de desinformación respecto al tema de forma interna. Mientras las personas cercanas al círculo de Nalie y Snow aportaban un granito de arena en compartir y esparcir la información, así como el Twitter hablar del tema y hacer publicaciones que tuvieron cierta relevancia, dando su opinión mostrando disgusto y repudio además de rechazo a las actitudes de esta usuaria, así como burlarse de GTTubes por su actitud de Woman's Shield tan lamentable, porque vamos, quien en su sano juicio, con vida, trabajo o cosas por estudiar se va a pelear por unos monitos chinos solo porque no son una relación canon. ¿En serio, amiga? Salí a tocar pasto o a chingar a tu puta madre. Bueno, en cuestión. El tema es que ella y un grupo de usuarios hicieron creer al círculo de Nalie que estaba todo orquestado para ser un simple y, aunque absurdo y desagradable, ragebait con el único afán de ser una broma. No se sabe cómo estas personas que le escribieron obtuvieron la susodicha información. Una de ellas siendo una mutual de Nalie, diciéndole que debe ignorar lo que hace GTTubes y sus amigos, dado a que es, y a palabras de ella solo ragebait para sacarla de sus casillas. Esta información se obtuvo de terceros parece ser, aunque no puedo corroborar ni confirmar de qué modo. Aquí hago un pequeño paréntesis. Me gustaría preguntarles, independientemente de que estén viendo o escuchando este video, y estoy seguro que son la mayoría lo que hacen lo segundo, si acaso están prestando atención a las cosas que hace esta loca. De ser así, muy bien, vamos con el hilo narrativo de los eventos. Si no, entonces les repito, esta hija de su perra madre ha estado hostigando a una persona únicamente porque dibuja cosas que a ella no le gustan pero no son nada del otro mundo y por ello, le ha dedicado dibujos sangrientos y eroguro. Supongo que me habrán escuchado. De ser así, me encantaría preguntarles, ¿de qué pinche modo esto puede ser un ragebait?
A todo hoy en día le dicen bait para no hacer enojar a las personas por obvias actitudes denigrantes y que gente con mínimo 2 dedos de frente podrían denunciar y exponer como horripilantes e inapropiadas para la convivencia. Esto no es un rage bait, damas y caballeros. Esto es, como dije anteriormente, una carta de odio con todas las de la ley. Y es que, quiero decir, logran siquiera sobredimensionar lo grave de esto. No solo se está acosando a alguien, le dedican horas a esta artista para estudiar su contenido, sus gustos, sus dibujos para así crear una imagen distorsionada de ello y causar efectos negativos. Sí. Ya sé que esto no es nada en tamañas proporciones a lo que otras personas y artistas han pasado o sufrido. Pero ¿por qué debemos comparar entonces el hecho de que alguien sufrió o padeció más que otros para darle atención y apoyo? El acoso, tanto en la vida real como en el internet, es un problema que afecta y puede afectar a las personas que menos lo merecen, producto de los deseos malignos de causar verdadero daño. Tras dialogar con su pareja, Nalie decidió bajar la guardia y tratar de ignorar a estas personas, viendo su hostigamiento como un solo juego, que aunque pesado y denigrante, era un juego, creyendo que ese era el estilo de bromear de los rusos. Por el hecho de ser rage bait, decidió tomar un descanso y así centrarse en su trabajo de medio tiempo, sus dibujos y demás. Su novio haría lo mismo y todo estaría relativamente normal hasta la noche del 20 de agosto. Esto hasta que el acoso escalaría a proporciones mayores e inimaginables, mandando todo a la fregada. Y por favor, necesito que presten mucha atención a esto que narraré a continuación, ya que supone un intento de doxeo en contra de Nalie. El doxeo es un arma de doble filo. Muchos pueden justificarlo cuando se trata de personas nefastas, para sacar su información y exponerlos o llevar dichos datos a la respectiva autoridad nacional. Sin embargo, muchas veces, el doxeo es realizado contra personas inocentes que no han matado ni a una mosca. Nalie es alguien que ha estado lejos de los problemas o polémicas, siempre queriendo estar con su comunidad cerca y no causar estragos en lo posible. No obstante, al estar en un fandom donde ciertos temas es tabú, el hecho de opinar mal de ellos la ha hecho objetivo de muchos detractores de estas temáticas. Y ojo, no estoy diciendo que todos los que hagan parte de este fandom sean así. La misma Funamu se ha dicho en reiteradas ocasiones que es muy consciente que su trabajo puede ser chocante para muchos, pero que siempre sus fans son bienvenidos a elegir aquello con lo que pueden conectar y les gusta verdaderamente de su arte. Mírenlo como cuando te sirven un plato y eliges únicamente aquellas cosas que te gustan. O cuando pides una hamburguesa. No todos la quieren con todo, y algunos la quieren solo con unos ingredientes muy selectos o una preparación específica. Estas personas están técnicamente forzando a otros con sus acciones a que les debe gustar todo lo que el canon de estos personajes tiene sin tener un criterio de que les puede agradar y que otras cosas prescindir de ellas. En el caso de Nalie ha sido tal el acoso, que el día 21 de agosto del 2025, la metieron a un grupo de Telegram, donde hicieron un dibujo de ella, o más bien, de su zona, con obesidad mientras come de una hamburguesa. Este gesto es desagradable, ya que, primero, toman el número de una persona para así meterla a un grupo donde estas personas la insultan y denigran con una ilustración nada que ver con la realidad, dado a que Nalie es delgada, lol. Pero esto es lo de menos. Segundo, comprometen la privacidad con alguien. Telegram tiene la función de que, cuando se crea una cuenta, avisa a quienes tienen tu número de teléfono de que estás en la aplicación. Sí, es una función de mierda, pero ¿qué se le va a hacer? El caso es, de que ella ha mencionado que su número lo había pasado por algún lugar, el cual no recuerda, para que puedan escribirle y mantener más contacto con algunos de sus amigos cercanos de internet. Parece ser que los rusos chismearon en su perfil, o sus redes, y lo consiguieron, teniéndolo guardado. Entonces recibirían la notificación de que ella se creó su perfil, haciendo que la agendaran y la añadieran solo para acosarla. Si preguntan, no.
No pudieron hacerle nada en WhatsApp ya que ella allí tiene la configuración de que no puede recibir llamadas entrantes ni mensajes de números que ella no tenga agendados, tal parece. Por ese lado las cosas han estado bien. Sin embargo, más tarde esa noche, a la cuenta de Snow y Nalie, además de otros amigos de esta, les estaría acosando una cuenta que pasa una foto editada de la cara real de Nalie. Este edit la pinta con la piel oscura y con granos reventados, además de una imagen saturada de ella en el centro. Esto me hace preguntarme, si antes la retrataron como una persona gorda, o una persona fea y negra, ¿significa que esta usuaria considera a las personas de etnia afroamericana o con sobrepeso como subhumanos? Tómenlo como mejor les convenga, pero esto demuestra actitudes denigrantes a ciertos grupos de personas. Y esto, ya más que ser acoso, es una carta de odio directamente, mostrando la opinión de la rusa al respecto de ellas. Cabe decir, que Nalie ha sido transparente en mostrarse tal cual con sus seguidores. El problema es que estas fotos las tenía publicadas en su Twitter ya hace un buen tiempo, por lo cual significa que los acosadores estuvieron escarbando por su perfil hasta finalmente dar con las fotos. Esto da muestra de la clase de personas enfermizas y obsesivas, que no saben qué hacer con su perra vida, como un usuario de Twitter promedio. Por si aún no se han dado cuenta, este es un caso de acoso, de bullying, de hostigamiento y de persecución solo porque alguien quiere crear algo con cariño o gusto, con lo cual pasarla bien, divertirse, mostrar al mundo su creación, sin que eso cause irritación, molestia o desdén a otros. Con otros, claro, me refiero a personas normales. Ustedes pueden estar en contra de la temática de que muchos deseen reescribir el canon de un personaje ya establecido o de una historia existente, sea buena, sea mala, sea el personaje bueno, mediocre, malo, maligno, malo malote, bueno buenote, etc. Pero van a estar a favor de que se le acose a personas que dibujan contenido inocente que no tiene más que el mero fin de entretener a quien lo dibuja. Independientemente de si les gusta la estética que ella presenta en sus dibujos, si les parecen bonitos y hermosos o si les pueden llegar a parecer cringe. ¿Esto se lo merece? La respuesta es un gran y rotundo no. No se lo merece, mucho menos cuando le ha costado mucho llegar hasta el puesto donde está con sangre, sudor y lágrimas. Vale, que la comunidad de Okegom no es la más inocente del internet. Soy consciente de las polémicas en las que su autora estuvo inmiscuida, y comprendo por qué muchos la detestan. Pero dentro de la misma comunidad que dice amarla, olvidan algo muy importante. Funabausea ha sido víctima de acoso y hostigamiento, así como Nalie, su pareja y las demás chicas que fueron molestadas constantemente por Getitups. Las razones no distan mucho de las mismas en las que acusan a los artistas en cuestión. No entraré a detalles sobre el acoso a Funabausea, pero a palabras más, palabras menos. Constó y consta de personas que están en desacuerdo con las cosas que dibuja y con el tono que lo hace. Dipsea Prisoner ha dado a entender que el acoso le ha traído muchos dolores de cabeza en su vida, sobre todo el año pasado. Y, es irónico que estos disque fans de pacotilla digan que la defienden y adoran, pero le hacen a sus otros fans, lo mismo que sus detractores le han hecho a lo largo de los años. Solo porque no están de acuerdo con el tipo de cosas que dibuja. Y aquí pregunto, ¿por qué se tiene que repetir el mismo ciclo con sus fans? La comunidad de Okegom es muy cerrada. Al punto que, he visto que en algunos círculos de esta, justifican plagiadores y calcadores de los dibujos de la autora, personas que dibujan bestialidad, lolicon y shotacon, dibujos relacionados al incesto y claro, en las cloacas más oscuras de TikTok, tenemos esta sociópata que ve como algo positivo el acoso, solo, por, dibujos, que, considera, que, y cito textualmente dañan el canon. Gente. Invito a que reflexionemos acerca de este caso. Muchos no le verán la relevancia que merece. Pero dense cuenta. Es por estas cosas que la frase de pueblo pequeño, gran infierno es tan aplicable a la realidad. De todos modos, que sea pequeño y no tenga difusión no significa que deba ser ignorado. En el mundo entero, le damos visibilidad a problemas a gran escala. Guerras, masacres, depresiones económicas, entre tantas cosas más.
Pero, no podemos ignorar los problemas que, aunque a comparación de los que mencioné, sean minúsculos, las principales víctimas experimentan verdaderos infiernos de proporciones colosales. Lo que empieza como algo pequeño, como una célula cancerosa, puede transformarse en un tumor maligno que se vuelve en un cáncer agresivo que destruye todo a su paso. En una comunidad y un fandom, esta clase de personas son esa célula cancerígena. Son pequeñas al principio, sus síntomas no se manifiestan hasta que crecen y crecen y crecen y se expanden por doquier. No crean que, porque no están en ese fandom, esto no les podría pasar a ustedes, o a algún conocido, o amigo, o inclusive, familiar. En un mundo donde el internet está tan extendido, es normal que las personas sean fanáticas de lo que sea. No importa si eres fan de Skibidi Deidad o si eres fanático de Marvel, de DC Comics, de alguna franquicia de videojuegos, anime, película o cualquier huevada. Cada día se muestran scratches a personas pertenecientes a algún grupo o facción, que fueron expuestas por actitudes nefastas, justo como la señora de las cucarachas. ¿Y por qué le digo la señora de las cucarachas? Porque al igual que ella busca propagarse en todos lados. Contaminando lo limpio, busca reproducirse y replicarse hasta dejar todo en podredumbre y decadencia. Y al igual que una cucaracha, tiene huevecillos, que eclosionan en otras más, que buscan propagarse e infectar de suciedad todo a su paso. Y, al igual que a las cucarachas, a esta clase de personas se les debe exterminar. Aclaro, no me refiero a matarlas, sino a aislarlas, ningunearlas, visibilizar sus actitudes y exponerlas en pantalla grande para que todos conozcan la basura de seres humanos, que son y así su show mediático acabe en funas, scratches, y cualquier acto o evento que dé luz verde a que esta persona tenga su merecido. Porque todo en esta vida se paga, tarde o temprano. Y si no es en esta, es en la otra. Hago un llamado a la comunidad tanto de Okegon como a las personas fuera de este que vean este video, que, estoy seguro, que serán mayoría. Las personas dentro de este fandom no son todas así. El fandom de Okegon en el pasado ha tenido mala fama por tener gente muy cuestionable y con actitudes retrógradas. No obstante, repito, no son todos, y son unos cuantos. La mayoría de miembros de la comunidad dibujan a sus personajes favoritos, ships que consideran bonitos, comparten historias de sus headcanons, universos alternativos o comparten con otros de sus mutuals dibujos con las temáticas que retratan. No son personas problemáticas, son solo gente que le gusta dibujar como muchos otros artistas más. Ilustrar en paz sin que eso signifique molestar o causar molestia a otros, ya que fuera de todo, son personas que son conscientes de sus actos y que dichos actos tienen consecuencias. Hago la aclaración, porque en el pasado, se ha perseguido a los fans de FNAF acusando a todos de lo mismo, cuando un loquito colado en el fandom, termina siendo expuesto y muchos, sean por malicia o ignorancia, buscan crucificar a todos en la comunidad. Esto lo menciono, porque en caso de que este video se haga viral, lo que menos quiero es que se haga una cacería de brujas a personas que no tienen nada que ver, y mucho menos que ni siquiera están enteradas de todo este caso. Si llega a pasar, por menor medida, la culpa no la tengo yo. Mucho menos FNAF o nadie. Tampoco quiero que crean que todos los rusos son unos desquiciados. Recuerden, gente, que el mal y el bien están en todos lados del planeta. Y no reside en un solo país, nacionalidad, gentilicio, raza o cultura. La culpa en todo caso, sería de Getitups. Y aprovecho para mencionar. Lo que sea que le llegue a ocurrir a ella y a su novio, será de culpa de nada más ni nadie menos que la acosadora loca. A decir verdad, me parece nefasto que se le quiera prohibir a alguien dibujar y expresarse de la forma que quiera, mientras no afecte a nadie. Me parece demasiado de fracasado y un seteo durísimo que estén intentando hasta doxear a una mujer joven de 22 años solo porque hace dibujitos de una chica rosa casada felizmente con un personaje que su único pecado fue ser canónicamente un loquito de centro y enfermito, más no con las mujeres. Es en serio. Si esta idiota está escuchando esto, quiero que sepa una sola cosa de mi parte. Dime. ¿Quién te ha hecho tanto daño? ¿Quién te lastimó?
Alguien te hirió al punto de proyectar tus inseguridades, rabia y odio hacia las personas que son queridas y solo gustan de hacer lo que les apasiona. ¿Acaso tienes problemas en casa? ¿Acaso te caíste de chiquita o te dejaron caer? ¿O es que eres una maldita pajera que se masturba viendo cosas repugnantes y relacionadas al gore y buscas algún tipo de catarsis e ironía sexual en esto? No te conozco. Pero no tengo que conocer tu vida para saber que este patrón se repite en todas las personas como tú. No tienes vida. Es algo que debes aceptar. Simplemente estás tan terminalmente online como para buscar un pasatiempo que no perjudique a nadie. Dices que a nadie le debería caer una aplicación de trabajo. Pero sinceramente, la que debería trabajar eres tú. Ella tiene un empleo de medio tiempo que le genera ganancias, con las cuales puede darse el gusto que ella quiera. Tiene amigos sanos, que la alientan a ser mejor, que le recomiendan siempre seguir sus sueños y no rendirse. Tiene un novio que, hasta donde sé, la ama más que a nadie en el mundo y que también se encontrarán a fin de año. Hasta he escuchado que han planeado fuertemente vivir juntos y trabajar para darse una muy buena vida. ¿Tú qué carajo tienes? Solo tendrás más seguidores que ella, tendrás personas que sigan tu voluntad de forma ciega sin cuestionarse nada. Pero fuera de eso, no tienes nada. No tienes a nadie realmente. No eres nada. Si fueras alguien, tendrías honor, tendrías respeto por otros, serías una mejor persona, que se dedica a ser mejor. O se dedica a dibujar lo que le apasiona sin que eso implique acosar a otros solo porque te pintó. No tienes una vida. Tu vida es dedicada a aquellos a quienes odias. Descargas tus frustraciones en personas que sí son felices. Ya sé por qué la odias tanto. Porque te causa envidia. Te molesta que ella sea amada. Te molesta que ella sea conocida. Te enoja que ella esté en contra de tus gustos oscuros y que solo demuestran la basura de persona que eres. Eres una cucaracha, y sinceramente, lo que más desearía es que te pisen como tal, pero ¿sabes qué? No es lo correcto. Porque a diferencia tuya, yo, y muchas personas, creemos que si hacemos eso, seríamos iguales a ti. Podrían muchos doxearte, acosarte, insultarte, dibujar a tu persona en situaciones comprometedoras y más humillantes para que te sientas denigrada, rebajada, y recibas 10 veces lo que le has hecho a nadie. Pero no busco eso. Lo único que me interesa es que ahora todos sepan la clase de loca que eres, y nunca te tomen en cuenta. No mereces nada bueno, no mereces que nadie te considere una amiga. Eres una perdedora y fracasada que se burla a costa de otros, solo para dejar salir tu frustración contra la vida. Lo que odias, es lo que careces. Y si nadie es el ejemplo de una persona con valores y un buen corazón, es porque eso es lo que te falta. No sé qué clase de problemas tengas en casa. Pero parece que en vez de querer superarlos, decides abrazar esa oscuridad. Ya puesto a lo que sea, que la misma Funamusia si conociera este caso, se sentiría muy disgustada con esta acosadora y decepcionada. Ya antes en el pasado ha demostrado desdén por estas personas, que dicen ser sus fans pero actúan de forma nefasta, asquerosa e inmoral. No. Getitups. Acosar a alguien, hostigar, molestar y condenar a una persona que su único deseo es querer ser alguien de renombre mientras hace cosas bonitas, no te hace alguien más fuerte. No eres fuerte por tener estas conductas tan insurrectas y para nada morales. ¿Quieres que te diga que eres? No solo eres nada. Eres débil. Débil de mente, de corazón y de espíritu. Porque parece que, en tu perspectiva alterada de la realidad, actuar como el puto Homelander te hace poderosa. Pero no. Solo te pone como una persona berrinchuda, molesta, irritante, desagradable, asquerosa y patética. Porque claro, hoy en día ser bueno y tener una vida llena de goce, realización, esmero, trabajo honesto, amigos que te quieren, y gente que te defiende, es ser un rebelde, es causante de ser merecedor de recibir acoso y que te caigan toneladas de odio.
Después de toda esta travesía en un rincón poco accedido de internet, quiero mencionar que, nadie, independientemente de cómo administre su privacidad, merece ser acosado o hostigado, sobre todo si es una persona que no tiene antivalores, no tiene comportamientos inadecuados o si se comporta generalmente bien y con juicio. Este caso en particular me entristece, porque me hace preguntarme la clase de personas que están acosando a otras y son calladas, obligadas a guardar silencios o forzadas a no mencionar ni una sola palabra. El mundo está lleno de individuos ruines que solo desearán ver el fin de otros. Si ignoramos esta clase de problemas, estas personas son las que ganan, al tener un séquito de admiradores y gente que haga apología a sus conductas. El acoso no es divertido y mucho menos un juego. Menos se debe minimizar solo porque es un rage bait. Ignorando las cosas no marca el fin de estas. Solo empieza una espiral de locura que nunca acaba, hasta que es demasiado tarde. Si tienen algún problema con alguien, o una situación donde los estén coaccionando a permanecer de brazos cruzados, por favor, hablen. Griten, hagan valer su voz. Hagan saber que existen. Mencionen sus problemas a los cuatro vientos. No teman buscar ayuda. Porque el que se queda callado ante los crímenes de su victimario, se vuelve un cómplice más de este. Hago un llamado a toda la comunidad y personas que vean este video, que por favor, ayuden a denunciar esta cuenta. Repórtenla, denuncien, bloqueen, lo que sea que haga que sus números bajen. Les agradecería por favor que también comenten sus opiniones al respecto de este tema, si han pasado por algo similar y por supuesto, puedan compartir este video a todos los que puedan. No necesariamente a fans de Okegom, sino a cualquier persona que pueda empatizar y conocer de este caso. Porque mientras más se exponga el mal, más cabida habrá para el bien siempre. Y aunque el mal parezca más poderoso en inicio, solo es abuso, maltrato y destrucción. Pero la verdadera fuerza procede del pulso de bondad que reside en los corazones de todos. Y como dijo Edmund Burke, para que el mal exista, los hombres buenos se deben quedar sin hacer nada. Si estuvieran en una situación similar, ¿ustedes qué harían? Muchas gracias por ver este video. Ayudarían a visibilizar este caso con su like, compartir y los comentarios que puedan hacer al respecto. Sin más, me despido y espero que a la hora que sea que estén viendo esto, tengan buenos días, tardes o no. A la hora en la que se está editando este video, se ha recibido nueva información sobre este caso, información que no se pudo añadir pero que estará publicada en un nuevo hilo de Twitter. Abajo les dejaré el enlace para que lo puedan ver, y créanme, que la cosa se puso mucho peor. Ahora sí me despido, nos vemos.